Bueno, vamos a comenzar entonces este video número 36 para rodamientos. Nosotros ya hemos llegado a estudiar el problema de la tracción, compresión, flexión, torsión y pudimos llegar a dimensionar el diámetro del eje, pudimos llegar a calcular el eje para que tenga una vida útil razonable. Y necesitamos ahora, y tenemos en los apoyos el cálculo de las reacciones. Vamos a hacer las reacciones en el plano vertical, en el plano horizontal, en ambos apoyos, y también en uno de los dos vamos a tener una reacción, una fuerza axial, que podría no existir, según los casos. Lo que yo tengo que hacer ahora es transmitir las fuerzas actuantes a la estructura de la máquina para que la estructura de la máquina las transmita a la Tierra y de esa manera poder tener el sistema funcionando. Lo que yo necesito calcular ahora, lo que necesito averiguar ahora, es cómo transmitir las fuerzas que actúan sobre el eje a la estructura de la máquina. Es decir, lo que en una viga serían los vínculos, pero acá no son los vínculos. Acá tenemos los apoyos en A y en B, que, ¿por qué no son los vínculos? Porque los vínculos serían si ambas piezas, estructura y viga, fuesen estáticas. Pero acá el eje gira, el eje está en rotación. Entonces, la estructura de la máquina está quieta. Y por lo tanto, yo necesito crear algún elemento que me permita transmitir estas fuerzas desde una pieza que está en movimiento hacia una estructura quieta que es la base de la máquina, que a su vez va a descargar la fuerza hacia la Tierra. Entonces, como el eje está en rotación, hay dos posibilidades en principio. O empleamos bujes cojinetes en los apoyos A y B, o empleamos rodamientos. Los bujes cojinetes se siguen empleando mucho. Fíjense que todos los motores de combustión interna tienen su cigüeñal y sus bielas, todas con bujes cojinetes. Sin embargo, a nivel de la industria, lo más empleado son los rodamientos. Para velocidades medias y condiciones normales de marcha, el rodamiento es insustituible, por motivos que ya enseguida mostraremos. En el caso de los bujes cojinetes, o de los bujes, tenemos la fuerza actuante, la cual se distribuye entre un diámetro del eje y un largo. Entonces definimos lo que llamamos presión específica, que es la fuerza dividido el largo por el diámetro, expresada en kilos sobre centímetro cuadrado. Esta fuerza, esta presión, debe estar limitada por el tipo de materiales que nosotros empleamos. Cuando la pieza está detenida, cuando el eje está detenido, apoya indudablemente en la parte de abajo, acá, en el punto M, por ejemplo, ¿no? Y vamos a tener entre el cojinete, que sería este, es el cojinete, y este de adentro es el eje, entre el cojinete y el eje hay un cierto juego, una cierta diferencia de diámetros, varias centésimas, que permiten alojar el lubricante. Estos cojinetes desarrollados en épocas a principios del siglo XX trabajaban con aceites o con grasas, pero en aquel entonces la teoría de la lubricación decía que debía formarse un film de lubricante que no se rompiera cuando el eje empezara a rotar o transmitía su esfuerzo. Para eso se trabajaba con aceites que tenían una viscosidad que inclusive se podía calcular. Ahora bien, la evolución de la teoría de la lubricación
fue de que de aquella época hasta ahora hubo un cambio fundamental. Y el cambio se produjo porque se descubrió, se observó que el lubricante no es un fluido, cuando estudiamos viscosidad, lo mencionamos, no es un fluido newtoniano, es decir, no es un fluido que es proporcional su deformación a la carga que recibe, sino que es un fluido no newtoniano y por lo tanto, o se comporta cuando la carga es puntual, se comporta como un fluido no newtoniano y por lo tanto, cuando aumenta la carga, aumenta su capacidad de no romperse. Y esto permite emplear hoy viscosidades mucho menores que las que empleábamos hace años atrás. Hoy se emplean aceites en general de tipo sintético que tienen propiedades bastante distintas y que la función son muy líquidos, no tienen mucha viscosidad, pero todas las propiedades lubricantes están dadas por los aditivos que tienen. Y el lubricante, en el caso de un motor de combustión interna, actúa como recolector de los residuos y de los carbones que se van formando, llevándolos al filtro, y eso es una principal función. Los que están en el rubro de la lubricación le dicen que el lubricante actúa como el camión de basura del motor. Bien, lo cierto es que, volviendo sobre el tema de los cojinetes, tenemos el cojinete apoyado en la parte inferior cuando la pieza está detenida, cuando el eje está detenido. Cuando el eje empieza a rotar, se va a observar que lentamente va trepando y el punto de contacto ya no está en la parte inferior, sino que está ligeramente en el sentido contrario al movimiento del eje. O sea que si el eje se mueve en el sentido horario, esto se desplaza, el punto de apoyo se desplaza acá y la máxima presión ocurre en este punto. Hay unas expresiones, en realidad el cálculo es bastante más avanzado, nosotros vamos a dar una idea muy superficial del tema del cojinete. Designamos con nu a la viscosidad cinemática expresada en kilogramos por segundo sobre metro cuadrado. Para que tengan una idea, la viscosidad del agua es 1 por 10 a la menos 6 kilogramos por segundo sobre metro cuadrado. Listo. O sea que es un número pequeño. Este número se llama centistock. La viscosidad del agua es un centistock. El aceite, por supuesto, tiene muchos más. Tendrá como 200, 300 centistock, más también. Entonces, con el valor de la viscosidad y el número de vueltas, aplicamos esta fórmula que dice que 10 a la octava por la viscosidad cinemática, y ahí se van a ir los exponentes, por el número de vueltas dividido la presión específica, tiene que ser mayor de 15 para árboles de acero sobre cojinetes de bronce, o sea, lo más común y corriente que puede existir. Y mayor que 5, acá hay que 15, acá, mayor que 5, para árboles de acero templado sobre bujes de antifusión, o sea, bronce fosforoso. El problema es que los árboles de acero templado es difícil, es muy fácil calcularlo, pero es muy difícil construirlo, porque el eje normalmente no se templa. Pues si ustedes templan un eje, se deforma y no pueden trabajar sobre un eje deformado. Entonces tiene que endurecer la superficie por cromado, por nitrurado, por sulfinusado. Son procedimientos que encarecen el sistema y vamos a tener que caer en la primera forma. Es decir que nos van a salir cojinetes de un tamaño que a veces es mayor, el diámetro que necesitamos del cojinete es mayor que el diámetro que hemos calculado del eje. Y eso es inadmisible, nos va a complicar muchísimo el proyecto, y entonces lo que se usa en la industria, en el 95%, 99% de los casos, son los rodamientos. Los rodamientos, o mal dicho rulemanes, porque rulemanes fue una marca, los rodamientos aplican la propiedad de transformar el coeficiente, de transformar la fricción de deslizamiento a fricción por rodado. Vamos
vamos a dar una idea muy superficial del problema. Imaginemos que tenemos una superficie y un cuerpo que tiene sobre el cual actúa una fuerza P, y nosotros deseamos deslizarlo. Supongamos que nosotros queremos mover un piano, una pieza, una caja sobre el piso. La fuerza que debemos hacer es igual, o sea, se opone al movimiento siempre, esta fuerza de roce. La fuerza tiene que ser mayor, la fuerza que yo tengo que hacer, mayor que la fuerza de roce, mayor o igual. En el momento del arranque va a ser igual al coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. El coeficiente de rozamiento estático se obtiene construyendo un plano inclinado con uno de los materiales, por ejemplo el del piso, y colocando encima una piecita del mismo material que va a tener el eje, o la pieza esta, la carga, la caja. Entonces vamos inclinándolo hasta que empieza el movimiento. Y la tangente de ese ángulo, del ángulo que forma ese plano inclinado con respecto a la horizontal, nos va a dar el coeficiente de rozamiento estático. Pero inmediatamente que arrancó, ustedes van a ver que empujan, e inmediatamente que arrancó, baja un poquito la fuerza. Entonces tenemos que una vez que se movió, vamos a tener, como bien teníamos escrito al principio, un coeficiente de rozamiento dinámico por la fuerza P. Pero para arrancar, yo necesito una fuerza un poquito más grande. Muy poco más. Pero es una fuerza mayor porque está el coeficiente de rozamiento estático. El coeficiente de rozamiento en general, para ceros, pueden tomar 0,1, es una buena medida. Ahora bien, si ustedes van a calcular la fuerza que tienen que hacer para deslizar un cuerpo sobre un plano, aunque sea horizontal, va a ser muy importante. Si yo pudiera reemplazarlo por el rozamiento por rodándula, sería una gran ventaja. ¿Cómo es el rozamiento por rodándula? Ustedes lo han visto en física, ¿no? Pero recordamos, en principio, la pieza que transmite la fuerza ya no es plana y horizontal, no es más plana, sino que es circular. Puede ser una rueda, una esfera, un rodillo, puede ser diversas cosas. Y van a observar que yo aplico una fuerza, y la fuerza respecto del piso produce un momento de valores de por R. El piso se deforma, un poquito, pero el piso se deforma. También se deforma la rueda, en realidad ambos se deforman. Y acá lo he exagerado, lo que pasa cuando uno circula por arena, donde la arena se deforma mucho, cuesta mucho avanzar, cuesta muchísimo hacer 2 o 3 kilómetros sobre la playa, de 2 o 3 kilómetros sobre la vereda. Bueno, muy bien, eso es porque el piso se deforma. Y las ruedas más duras, lo que uno puede imaginar de lo de uso diario, son las de ferrocarril, por ejemplo, donde la vía es de acero y la rueda también es de acero. Bueno, también se deforma, aunque se deforma dentro del régimen elástico, por lo tanto, luego vuelven a su tamaño normal. Pero ese pequeño arco que forma la deformación de la vía o del piso, o lo que sea, contra la rueda, en la mitad está actuando la fuerza que reacciona a la vía contra la rueda. Pero no actúa en el plano, no actúa en el eje, en la misma dirección del P, sino que actúa de corrida en una pequeña magnitud que llamamos A, y este A es el coeficiente de roce, A es el coeficiente de rozamiento por rodadura. Este coeficiente se mide en centímetros. Aquel de estático no tiene unidades, es la tangente del ángulo, pero este sí, se mide en centímetros. Entonces, yo tengo que producir un momento F por R mayor, o resumo igual, que la fuerza de la reacción, o sea, peso cuando interactúa, esta es la fuerza que yo ejerzo para mover la pieza, mayor que el peso del cuerpo por ese coeficiente
de rodadura, medido en centímetros. Y van a observar de que la fuerza que yo tengo que hacer para mover la misma cantidad de kilos es mucho menor. Supongamos que yo tuviera que mover una caja que pesara 500 kilos o 1000 kilos, por ejemplo, 1000 kilos, sobre un piso. Bueno, más o menos 1000 por 0,1 tendré que hacer una fuerza de 100 kilos. Es decir, que necesitaré 2 personas como mínimo para empujar esa caja. Ahora, un automóvil está en un poco más de 1000 kilos. El automóvil normal está en 1200, 1300 kilos, depende del modelo, pero ustedes observan de que cuando lo quieren empujar, fácilmente, no necesitan 2 personas. Uno solo lo puede mover, no estamos hablando de tomar velocidad, moverlo. Entonces quiere decir que el coeficiente trabajando con rozamiento por rodadura, yo tengo que hacer una fuerza mucho menor que la que haría para llevar el mismo peso por deslizamiento. Yo tengo que transformar el rozamiento por deslizamiento en rozamiento por rodadura. Y eso lo hago empleando un intermediario que es un cilindro, una rueda, una bolilla, lo que fuera. Entonces, toda la gran avance que tiene lo que tienen los rodamientos es el poder transformar el deslizamiento por rodadura, por deslizamiento, el rozamiento por deslizamiento en rozamiento por rodadura. Ahora bien, ¿quién me dice que el piso tiene que ser plano? Yo siempre mencioné el caso de una rueda de ferrocarril, que la vía es plana y horizontal. En realidad no es plana, sino que si ustedes la miran, cuando la vía es nueva, tiene ligeramente un pequeño movimiento, y también lo tiene la rueda, que acá tiene una pestaña, de manera que el contacto es aún menor, para que la fuerza sea más pequeña todavía. Y ustedes habrán visto muchas veces gente que hace la demostración de que mueve un vagón de ferrocarril, tirándolo, empujándolo, tirándolo con una soga, hasta inclusive algunos los he visto que los tiran tirando con un sistema que lo tiraba con los cabellos. Bueno, cada uno casi diversas formas de poder recolectar dinero haciendo demostraciones. Pero ¿por qué lo hacen? Porque el peso del vagón es muy grande, pero la fuerza que hay que hacer no es tan grande. De hecho, cuando hay viento y el vagón no está trabado, se corre el riesgo de que el viento mismo lo deslice y le aparezca circulando por la vía hasta que aparezca un lugar, algo que lo detenga. Por eso siempre hay que dejarlos trabados. Ahora bien, nadie me dijo que tuviera que ser recto y horizontal. Podría ser curvo. De hecho, si yo trabajara con una pieza curva y la curvatura fuera más o menos importante, la diferencia ni se notaría. Y eso es lo que hacen los rodamientos. Lo que hacen los rodamientos es transformar el rozamiento por deslizamiento en rozamiento por rodadura. Para eso emplean una pista exterior que es un aro, una pista es un aro que tiene un camino, como si fuera una marca, una huella, un camino de rodadura muy pequeño, pero que permite calzar muy bien el elemento rotante. De hecho, estoy haciendo lo que propongo. Y debajo, en la parte inferior, tengo que colocar una pista interior de las mismas características, pero ajustada para soportar los elementos rotantes que están dentro. Entonces tengo una pista exterior y una pista interior de aceros alcromo vanadio, por ejemplo, de muy buena resistencia a la compresión, que además tienen excelentes condiciones de fatiga, porque claro, fundamentalmente más que la compresión es el problema de la fatiga, porque tanto se deforma cada vez que pasa una bolillita, que termina siendo que la pieza falla, pues llega el momento que el rodamiento se desgasta,
falla por fatiga más que por rotura por compresión. Muy bien. Yo, como elemento rotante, puedo emplear tengo diversas variantes. Lo más normal son las esferas llamadas bolas. El rodamiento a bolas es la forma más común. Yo diría que el 95% de los casos son rodamientos de bolas o aún más. Pero hay otras variantes. Puedo tener cilindros, en lugar de esferas, puedo trabajar con cilindros. Puedo trabajar con formas tipo barril, en lugar de cilindros, formas tipo barril. Puedo trabajar con elementos cónicos, rodamientos que vamos a ver que tienen esas características, o rodamientos de muy pequeño espesor, muy pequeño ancho, con agujas. Esas son las posibilidades que tenemos. Y también están los cónicos con forma de barril también. Ahora bien, yo no puedo poner una bolilla a continuación de la otra, llenando todo el conjunto, porque voy a generar un rozamiento entre una bolilla y la otra, y realmente no va a funcionar bien. La experiencia demuestra que tienen que estar ligeramente separadas. Para que estas bolillas ligeramente separadas, cuando se produzca la rotación del eje, siendo la pista exterior quieta, fija, estacionaria, no se junten todas, tengo que colocar una chapa, generalmente con una soldadura de puntos entre cada bolilla, que se llama jaula, que va a separar en forma equidistante a todos los elementos rotantes. Y esta jaula además va a cumplir una función que es la de proteger, dentro de lo posible, la entrada de objetos dentro del rodamiento. Todavía acá afuera se coloca una protección, en muchos casos, puede ser plástica o puede ser metálica, que es el retén, protección. Ahora, una pregunta que uno siempre se hace es, ¿cómo lo arma? ¿Cómo lo arma este rodamiento? Si desarmarlo es un rodamiento como este, que hemos dibujado acá, que es la forma más común, es muy difícil desarmarlo, si uno no sabe cómo. En realidad, no lo puede desarmar. La forma correcta de desarmarlo es apretar, como estamos trabajando con materiales de muy alta resistencia, pueden trabajar dentro del régimen elástico, entonces apretamos con una morsa ligeramente el aro exterior, con lo cual se hace, exagerando la nota ovalado, el interior queda como está, y por acá van saliendo las bolillas, uno puede ir sacando de una, previamente tuvo que haber roto la jaula de un lado y del otro para que las bolillas puedan salir. Y también de esa misma manera se arma. O sea que se aprieta el aro exterior, que ha exagerado, por supuesto, y van colocando todas las bolillas y luego, posteriormente, le ponen la jaula. Así que se arma el conjunto presionando el aro exterior, haciéndolo ligeramente ovalado, y bueno, acá podemos hacerlo un poquito más, más circular, menos ovalado. Así. Y de esa manera podemos tanto armarlo como desarmarlo. Ahora, en general no conviene no desarmar un rodamiento. Otra de las cosas que nunca se debe hacer si uno quiere trabajar como es debido, porque hay muchas formas de trabajar, y hay muchos tipos de empresas, y hay empresas que se dicen ser muy importantes y realmente trabajan muy mal, y otras que no lo son y no son tan importantes y trabajan bien, y otras que son buenas y trabajan muy bien. En general hay todo un mercado de rodamientos usados reacondicionados. Nunca, por ninguna circunstancia, compro un rodamiento reacondicionado. La verdad, no vale la pena. Porque el precio del rodamiento, por caro que fuera, es pequeño, es muy pequeño, frente al trabajo que cuesta colocarlo o desarmarlo. Primero que pierdo horas de trabajo
lo cual implica ya un costo importante de varias horas para poder llegar al rodamiento y desarmar. Y luego tengo que sacar el rodamiento, colocar uno nuevo, disponer del material, entonces representa un montón de tiempo y un montón de dinero que yo pienso que es más caro es colocar el rodamiento de lo que vale el rodamiento, en la mayor parte de los casos, dentro de los tamaños normales. Ustedes dirían, por ejemplo, una máquina de papel, como las que tiene papel prensa, tiene rodamientos impresionantes, que valen miles de dólares, pero también miles de dólares vale la hora de máquina detenida. Piensen, por ejemplo, que una máquina de papelera está trabajando, produciendo, la máquina de papel prensa de San Pedro, por ejemplo, está produciendo 900 a 1000 metros por minuto de papel, lo que representa que cada minuto es una cantidad enorme de dinero. Una hoja de 10 metros de ancho es una cantidad enorme de dinero, y por más caro que resulte el rodamiento, es preferible colocar un rodamiento nuevo que va a tener una vida útil razonable, y tal como lo dice el catálogo, o como aún más todavía de lo que dice el catálogo, porque eso lo vamos a mencionar enseguida, que la vida útil del rodamiento en general es muy superior a la que el fabricante considera o garantiza. Y lo que yo puedo obtener con un rodamiento reacondicionado, que ya de por sí está fatigado, y que lo que hacen es rectificar las pistas, los caminos de rodadura, y colocar bolas un poco más grandes, y luego volver a deformarlo y volver a armarlo. Ya el material está fatigado igual, por más de que yo le dé una pequeña rectificada y le saque unas centésimas, el material está fatigado igualmente en toda la zona, así que no va a tener la misma vida útil que la que tiene el rodamiento cuando era nuevo. Y también el otro aspecto que debo tener muy cuidadoso, es con el ingreso de partículas como polvos, suciedades, la mala lubricación. Son todos temas que debo cuidar atentamente para que la vida del rodamiento sea la que indica el fabricante o aún mayor, porque los fabricantes dicen que el rodamiento en el 80% de los casos puede durar bastante más que lo que figura como vida útil en el catálogo, y establecen que puede llegar hasta 5 veces la vida útil que figura en el catálogo. Pero existe la posibilidad de que el 20% de los rodamientos no alcancen la vida útil. Entonces, la vida útil es un estimado. Bueno, muy bien. Tenemos entonces presentada la idea del rodamiento, las bondades que tiene. Las limitaciones son altísimas velocidades, esencialmente son altísimas velocidades, que hay, para velocidades de orden de cuando se pasa las 5 o 6.000 vueltas, ya los rodamientos no son la forma más conveniente, porque andan a jugar fuerzas dinámicas que no lo hacen como la opción más óptima. Pero sí para condiciones normales, 3.000, 4.000 vueltas y más lentos también, hasta inclusive de fracciones de vueltas por minuto, los rodamientos son la solución mejor. Nosotros vamos a emplear, como todo el mundo, hasta inclusive los rusos, y es mucho decir, el método de cálculo que diseñó la sociedad SKF, que fue la pionera en la sociedad escandinava de rodamientos, de origen sueco, fue la pionera en este rubro. Nosotros vamos a emplear este método, el método de cálculo que usan ellos, que es el mismo que usan todas, con ligeras variantes. Tampoco vamos a desarrollar profundamente el tema en cuanto a la cantidad de rodamientos existentes. Vamos a mostrar una idea de ellos, y el cálculo sí lo vamos a hacer correctamente, pero quede claro de que si ustedes tienen el manual completo, yo se los paso en el Classroom, el manual en español, donde van a poder obtener todos los datos de los rodamientos, no solamente sus medidas y sus resistencias, sino también toda la parte analítica y teórica del programa. Nosotros
que, claro, no vamos a diseñar un rodamiento, sino que vamos a, como en la mayoría de los casos, vamos a elegir dentro de lo que el mercado ofrece qué es lo más adecuado para nuestro uso. No es nuestro objetivo diseñar un rodamiento, por lo tanto no nos vamos a preocupar de la resistencia a la compresión, de las bolillas, como hay libros de facultad que lo hacen. Nosotros lo que vamos a hacer es elegir dentro de lo que existe en el mercado, lo que en el mercado hay, qué es lo que nos resulta más conveniente. Ahora bien, todo el mundo usa por nomenclatura la misma que usa ese país. El rodamiento se identifica mediante una serie de números y de letras. Los números son, como hemos marcado acá, son 4 o 5 cifras. Las dos primeras cifras, la primera cifra raramente existe, salvo en rodamientos muy pequeños, que son 1, sino en general no existe. La primera cifra significativa indica el tipo de rodamiento. 6 corresponde a un rodamiento de bolas. 7, así tenemos la serie 60, 62, 63, 64. 7 también es un rodamiento de bolas, pero con una configuración distinta que es llamado de contacto angular. 52, 53 son rodamientos de rótula, que también son de bolas, así que tenga 6, 7 o 5 significa que el rodamiento es de bolas, pero 6 es rígido de bolas además, ya que es un rodamiento que no admite que el eje tome flecha, no admite que el eje no esté perfectamente alineado. Tiene que estar perpendicular y perfectamente alineado con el centro del rodamiento. La segunda cifra está indicando el ancho, pero no lo identifica como esto por algo, por un número determinado del ancho de milímetros, sino que el 1 es más angosto, el 2 más ancho, el 3 más ancho y el 4 es lo más ancho posible. Y las dos últimas cifras se refieren al diámetro interior dividido 5. En este caso tenemos 0,5, quiere decir que es un eje, es un rodamiento cuyo eje, cuyo agujero, es de 25 milímetros. Si fuera, por ejemplo, de 50 milímetros, acá tendríamos 6.410. 4 es el más ancho de la serie y 6 es un rígido de bolas. Bueno, inmediatamente vamos a mostrar algunos de los rodamientos más usuales, dejando claro que nosotros no todos, el cálculo lo hacen comenzando por un rodamiento rígido de bolas. Y si este no resulta conveniente, no puede resolver el problema, entonces van a rodamientos de otras características. Entonces, siempre vamos a comenzar a calcular sobre un rígido de bolas. Y lo decimos ahora y lo vamos a volver a decir cuando analicemos el cálculo. Lo que nosotros hacemos es proponemos un rodamiento y verificamos si lo cumple. No estamos dimensionando el rodamiento lo vamos a comprar, ya está en el mercado. Tenemos que seleccionar de lo que hay en el mercado aquello que realmente reúne las características de durabilidad y de resistencia que nosotros necesitamos. Bueno, en un instante lo analizamos. Continuando entonces con el tema de los rodamientos, habíamos dicho que los rodamientos rígidos de bolas son las series 161, que son para elementos electrodomésticos, pero para uso industrial tenemos los 60, 62, 63, 64. Por ejemplo, un 6405 que tiene 25 milímetros de diámetro del agujero, 5 por 5, 25, es el máximo ancho posible dentro de la serie, tiene 21 milímetros, y el diámetro exterior también es el máximo y tiene 80, máximo para ese diámetro de eje. Admiten fuerzas radiales muy grandes y fuerzas axiales pequeñas, fuerzas radiales bastante grandes y fuerzas axiales pequeñas. Es el rodamiento con el que tenemos que comenzar a calcular. Todos los rodamientos, todos,
pueden tener varias líneas. Z, si tiene Z, significa que tiene un obturador plástico colocado acá, además de la jaula. Eso implica que impide la entrada de polvo, pero es plástico y se puede extraer con un simple destornillador. O sea que es una cosa barata, económica, no muy usada. 2Z significa que tiene dos, uno de cada lado. R, estos son obturadores plásticos. R es un obturador metálico, de un solo lado, y dos RS de ambos lados. ¿Y por qué de un solo lado? Y bueno, porque a veces el rodamiento puede estar ubicado por el salpicado del aceite dentro del cárter, entonces tiene solamente protección de la parte exterior, de la parte interior no lo tiene, y sería un R o un Z, y a veces vienen autolubricados, o sea, que son 2Z o 2RS, son autolubricados, que significa que como tienen protección de un lado y del otro, tienen acá adentro, en la zona esta, grasa, para toda la vida útil del rodamiento, en teoría. Si no, tiene que usarse protección de un solo lado y usar un baño de aceite, usando aceite hasta la mitad de la bolilla inferior, no más, porque si no calienta. NU significa que el rodamiento es de rodillos, con características como vamos a mostrar enseguida. K, que tiene agujero cónico. C1, C2, C3 son las tolerancias. Esto es cónico, agujero cónico. Y C1, C2, C3 son las tolerancias. Es decir, tolerancia a la explicación. Es decir, el fabricante hace una serie de rodamientos. Hace, por ejemplo, 10.000 rodamientos del mismo tipo. Y selecciona, no todos se ven iguales. No hay dos piezas iguales. Por más que las hayan fabricado de la misma manera y todos en serie, no crean que van a existir dos piezas exactamente iguales. Bien medidas, van a salir con distintos grados de tolerancia. C3 es la tolerancia más estrecha, es decir, la que está más próxima a la medida nominal. C2 es con más tolerancia y C1 son aquellos que tienen bastante tolerancia. En lo posible hay que comprar rodamientos C3, que tienen la tolerancia más estrecha y si van protegidos de ambos lados 2 RS. Por ejemplo, un 6405 2 RS C3 sería una definición 6405 2 RS C3 sería la nomenclatura bastante completa de rodamiento. Y estamos diciendo que es un rodamiento rígido de bolas, 6, el más ancho de la serie, 4, diámetro interior del agujero 25, protección de ambos lados metálica y la tolerancia más estrecha. Un tema que hay que analizar y que no podemos dejar de mencionar es el radio. Es decir, que el rodamiento tiene en el exterior, en el interior, ancho y un radio que no es simplemente para matar el cáncer, sino que cumple una función importante. Imagínense acá ustedes un eje con un rodamiento colocado. Está bien, está correcto. Si el radio del eje fuera mayor que el radio del rodamiento, como es el caso de este, entonces el rodamiento no llegaría a calzar hasta acá, hasta el hombro de seguridad, no llegaría a calzar profundamente, con lo cual haría que no está en la posición que el proyectista pensó. El radio del eje tiene que ser menor que el radio del rodamiento que figura en este librito que tiene todas las medidas, que se llama manual de series. Hay que tener presente que los radios, cuando son muy chicos, generan concentración de tensiones. Hay que tenerlos presentes para calcular el eje, si es el caso. Los rodamientos rígidos de bolas se resuelven en el 90 o 95% de los casos. Admiten cargas radiales muy grandes y cargas axiales pequeñas
o medianas. Cuando la carga axial es muy grande y la radial también, se colocan rodamientos de contacto angular. En este caso estamos mostrando contacto angular de bolas. Los hay también de rodillos cónicos, estaban dibujados por acá recién, que cumplen la misma función. Es muy parecido al rodamiento rígido de bolas, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que uno de los dos lados tiene un hombro de seguridad más grande que el otro. Entonces, este rodamiento va a soportar fuerzas axiales en este sentido muy grandes, porque la soporta esta parte y esta parte. Y no va, perdón, es pareja. Y no va a salirse de ninguna manera, va a fijarse muy bien. Como el aro exterior está fijo a la máquina y el aro interior está fijo al eje, va a soportar fuerzas axiales muy grandes y no se va a desarmar. Si yo hiciera una fuerza axial en sentido contrario, este rodamiento se desarma. Me queda el aro exterior por un lado, la bola por el otro, y el rodamiento, y la armada con su jaula, por supuesto, no es que se pierda el rodamiento, y el aro interior por el otro. Entonces, estos rodamientos siempre van de a pares. De a pares. Nunca va un rodamiento único de serie de contacto angular. Yo puedo poner dos rodamientos 6305 de dos formas de montaje. Como está acá indicado arriba, es decir, con los hombros de seguridad hacia adentro, máximo de adentro, es un rodamiento montado en O. Si yo prolongara, formaría una letra O. Es un montaje en O. Si está al revés, con el hombro de seguridad para afuera, los dos iguales, no como estoy dibujado acá, no como estoy dibujado acá, sino que así y así, exactamente lo que está. Este es un rodamiento contacto angular montado en X, porque si yo prolongo los puntos de contacto van a tener una línea en uno y en otro, y yo las prolongo, voy a tener una X. Entonces, estos rodamientos van montados siempre en O o en X, en oposición. ¿Por qué motivo? Porque a alguien se le puede ocurrir arrancar el motor al revés, con un cambio de fase, cuando lo repararon, lo conectaron al revés y arrancó al revés. Y las fuerzas axiales, ustedes van a ver el rodamiento de engranajes y es muy común, dependen del sentido de giro muchas veces. Entonces, si a alguien se le ocurre, o le pasa el accidente, de que lo conecta el motor al revés y arranca al revés la máquina, y yo tengo los rodamientos colocados los dos iguales, en la misma posición, se desarman y se produce un accidente, una ensalada de materiales desagradable. En cambio, si los tengo montados en X o en O, esto no va a ocurrir porque siempre uno de los dos va a soportar el esfuerzo. Puede girar en ambos sentidos. Siempre en lo posible hay que proyectar para que la máquina pueda arrancar en cualquiera de los dos sentidos. En lo posible. Luego tenemos los rodamientos de rótula. Los rodamientos de rótula, series 3200, 2200, 1300, 4200, son para fuerzas radiales muy grandes y fuerzas axiales cero. No admiten fuerza cero. Este rodamiento tiene una característica. El aro exterior lo puedo girar, pero no es que lo puedo girar y poner perpendicular. Lo puedo girar 1 grado, 2 grados. Es para si el eje tomara alguna desalineación o flexionara, puede el rodamiento soportar esa situación sin romperse, como sería el caso de un rodamiento rígido de bola, donde si el eje se deformara, tendría una fuerza importante que podría llegar a romper el rodamiento. Acá no pasaría eso. Son propios de máquinas viales, máquinas muy grandes, pesadas, o maquinaria siempre de gran porte. Y hay dos variantes. Con el agujero cilíndrico, como sería este, 3308, con 40 milímetros de agujero, o con agujero cónico. El agujero cónico sirve para poder fijar el rodamiento sobre un eje liso, ubicado en la posición que uno considera más conveniente. Entonces, existe para ello un cono, manguito,
que tiene un cono Morse para el mismo cono de rodamiento y se calza, y luego hay una tuerca. Esta tuerca es una tuerca finita que tiene ranuritas en los costados y las venden especialmente los fabricantes de rodamiento, y se mueven con una llave que se llama llave tipo media luna, que permite fijarlo una vez que uno lo tiene en la posición adecuada, de acuerdo con el montaje que le resultó, fija con la tuerca la posición del rodamiento, y como forma un cono, el cono aplasta contra el eje y el rodamiento se aplasta contra el cono y esto no se mueve más. Y para fijarlo mejor se coloca una bandera Castillo, que son estas, que son esas banderas que son así, tienen esta forma, todo alrededor, ¿no? Que permite volcar una de estas aletas en una de estas ranuras y fijar la tuerca de tal forma que no pueda desenroscarse. Estos rodamientos llevan la letra K, lo que significa que tienen agujeros cónicos, y siempre son 3308K más el cono, NK208. Las dos últimas cifras que indican el diámetro son iguales, y 200 significa el tipo de cono. Voy a ver otras variantes, pero siempre es NK 208, 308, 800, lo que fuera. Son para máquinas sobre ejes lisos, donde la posición del rodamiento sale del montaje. También están los rodamientos cilíndricos. Los rodamientos cilíndricos son para fuerzas radiales muy grandes, y fuerzas axiales cero. Cumple la misma función de los rígidos de bola, pero con rodillos. Y de ellos existen al menos 3 versiones. Está el M, que tiene el aro exterior topes de ambos lados y el aro interior tope de un solo lado, si no, no se podría armar. Y acá le colocan un aro postizo, pero que no admite fuerza axial. No se puede deformar el aro exterior y armar el rodamiento. Estos topes son suficientemente grandes y no permiten el ingreso de los cuerpos rotantes. El MU tiene los topes en la parte del aro interior. El aro exterior tiene una parte abierta, donde también eventualmente puede llevar un pequeño arito de fijación. Y el NJ, que tiene el aro interior con topes y el aro exterior totalmente liso, son variantes que uno puede elegir. Normalmente vamos a trabajar sobre los rodamientos tipo N. Bien, enseguida estamos con los Bueno, para terminar con los principales rodamientos que vamos a mostrar, tenemos la de contacto angular de rodillos cónicos. Corresponden a las series 32.300, 31.300, son para fuerzas radiales muy grandes y fuerzas axiales también muy grandes. Son como los de contacto angular de la serie 7200, 7300, pero a diferencia de aquellos, en lugar de tener cuerpos rotantes, bolas, tienen cuerpos rotantes cilindros cónicos, rodillos cónicos. También se montan de a dos pares en O o en X, para que si el arranque ocurriera en sentido contrario y la fuerza axial cambiara de sentido, no se desarme el conjunto y se destruya el mecanismo. Después tenemos los rodamientos de rótula, pero que en lugar de tener bola, que hemos visto recién, tienen barrilitos o rodillos cilíndricos. Son los mismos que los anteriores, las mismas características, admite una pequeña rotación del aro exterior y siempre son cónicos, con agujero cónico,
y con tuerca NK200 según corresponda el diámetro respectivo, con tuerca y con arandela tipo castillo. Esta es la tuerca, y esta es la arandela, castillo. Todos esos son provistos por los fabricantes de cronometría. Son los elementos caros, de uso en casos muy justificados. Y por último, y estos admiten fuerzas radiales muy grandes y fuerzas axiales ninguna, cero. Fuerzas axiales cero. Y el caso opuesto son las crapodinas. Hay dos tipos, de simple efecto y de doble efecto. La de simple efecto admiten fuerzas axiales en un solo sentido. Acá, por ejemplo, tenemos una crapodina que admite una fuerza axial, precisamente en el sentido contrario, muy grande, pero fuerzas radiales, muy grandes, y fuerzas axiales cero, porque estas sí están sueltas. El conjunto de bolas está unido por medio de la jaula y el aro exterior y el interior son sueltos. Y el hombro de seguridad lo forma el mismo eje que apoya sobre el lado de abajo y transmite el esfuerzo hacia el aro superior. Son esfuerzos axiales realmente muy importantes y son para casos donde la fuerza axial va en un solo sentido. Si la fuerza axial fuera en los dos sentidos, debe usar una crapodina del mismo tipo, pero de doble efecto, donde la fuerza axial puede ir tanto para arriba como para abajo. La primera parte es una crapodina de simple efecto, y la segunda parte es la misma pero invertida, con la colocación de un manguito clavado que permite que cuando la fuerza axial va en el sentido contrario, sea soportado por el par de pistas ubicadas en la parte superior. Bueno, en el próximo video que hacemos inmediatamente, nos vamos a referir al cálculo